¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este programa, el cual esperamos llenar de calidez y de información confiable para promover la lactancia materna a favor de la salud de las personas en el presente y en el futuro. Para ello vamos a tener hoy la participación de especialistas en el tema. Me permito presentar a la doctora Ivonne Ramírez. Bienvenida, Ivonne. Gracias. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y responsable de la iniciativa Más Lactancia y Salud para la Vida aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias. Gracias, Ivonne, por estar con nosotros. También está con nosotros la doctora Mónica Ancira. Hola, Mónica, bienvenida. Gracias. Responsable del Observatorio Materno Infantil del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar hoy con nosotros. Y la doctora Michelle Lunar, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora. Muchas gracias por la invitación. A ver, recién acaban de terminar una jornada hoy. Antes de empezar de lleno con el tema, quisiera hablar de salud materna, hablar de lactancia materna. Tiene que ver con una cuestión muy amplia de salud emocional y física, pero también de derechos humanos, de legalidad, de normatividad. Y también algo importante que platicábamos anteriormente antes de empezar este programa, unos beneficios que se ven en el plazo inmediato cuando estás amamantando o estás recibiendo la lactancia materna, en el mediano plazo y en un largo plazo. Entonces, ¿podrían, por favor, desde los distintos enfoques que ustedes manejan en este tema, explicarnos un poco esta relación de la lactancia materna en beneficio de la salud emocional y física de la persona en el presente y en el futuro? Pues, bueno, de beneficios, desde luego al niño, ¿no? Son en el binomio en sí, ¿no? Bueno, voy a tomar ahí la palabra y luego Sí, claro, claro. En el niño, ¿qué beneficios? Desde luego físicos, tiene que ver con una adecuada alimentación, ¿no? Que eso tiene incidencia incluso en la programación, ¿no? La leche materna contiene elementos, no nada más nutrimentos, contiene elementos, ciertas hormonas, ¿no? Anticuerpos. Entonces, le provee al niño, es precisamente como su disco inmunológico cuando él nace, ¿no? Es la primer defensa que tiene el niño a través de la leche materna porque nace sin esta información. Entonces, eso es vital, ¿no? Para cualquier enfermedad infecciosa. Y después, también tiene que ver con la programación metabólica, ¿no? Y con la madurez de ciertos sistemas. Por ejemplo, uno es el de apetito y saciedad, que precisamente ese sistema se madura a través de la exposición de dos hormonas, ¿no? Que es la leptina y la adiponectina, y esas hormonas solamente están en la leche materna. Y eso es lo que ayuda a tener un adecuado sistema a nivel central, y eso es lo que va a demarcar posteriormente que tenga riesgo o no, que tenga una alteración en su apetito o saciedad en el futuro, porque tiene que ver a nivel de programación. Entonces, estamos hablando que puede ser en el inmediato plazo, ¿no? Que es a corto plazo, es a mediano y a largo plazo cuando es adulto. Incluso también la leche materna, lo que se ha comprobado es que tiene colesterol, y eso precisamente metabólicamente le provee esa información a ese sujeto, ¿no? A ese bebé, y finalmente se va programando para después ser metabólicamente más eficiente, digamos, con el manejo del colesterol, debido a la exposición temprana del colesterol, porque el colesterol se produce tanto endógeno como exógeno. Entonces, eso le dice a su cuerpo, ¿sabes qué? Tú vas a recibir este elemento tan importante de manera exógena. Los niños que no reciben leche materna, precisamente el mensaje que reciben es como, no, esto hay que producirlo mucho porque es muy importante, y si no, pues vamos a tener un problema. Okay. Entonces, desde ahí tiene que ver, así como eso, hay un montón de mecanismos biológicos, ¿no? Para el niño. También emocionalmente, ¿no? Y psicológicamente, bueno, ya se ha comprobado que el IQ mejora. Los niños que son amamantados tienen un mejor IQ,
¿no? Uh-huh. Entonces ahí estamos hablando de capital humano, que ya después mis colegas van a ahondar en eso, de cómo redunda económicamente en muchas otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando en esa parte del niño y también emocionalmente. Lo que se ha identificado es que los niños que son amamantados, existe link precisamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces son menos violentados. Entonces nos cubre muchas cosas, eso por parte del niño y por parte de la mamá, pues también disminuye el riesgo de cáncer, ¿no? Mejora todo lo que tiene que ver con el manejo de la insulina, o sea, todas las condiciones metabólicas, ¿no? Sí. Estamos hablando de que la lactancia materna tiene todos estos beneficios y evidentemente los estudios que se tienen son a nivel poblacional, es decir, por ahí puede haber alguna excepción, o sea, que digan, bueno, yo amamanté y tengo un problema de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Pero en general, poblacionalmente hablando, favorece mucho tanto a la salud de la madre como a la salud de las y los bebés. Hablando, por ejemplo, de esta cuestión que mencionaba la doctora en cuanto a la información que recibe el bebé o la bebé cuando está amamantando, algunas fórmulas lácteas promueven o dicen que dan estos requerimientos nutrimentales. ¿Esto es verdad, doctora? Pues mira, no. Así rotundamente no. Hemos hecho investigación en el instituto y también a nivel internacional hay mucha evidencia de que todas las declaraciones de salud y nutrición que se utilizan en las etiquetas de las fórmulas no están basadas en evidencia científica y no son ciertas, ¿no? Es publicidad engañosa. Uh-huh. Por eso es que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que ya tiene más de 40 años, que se adoptó por la Asamblea Mundial de la Salud y por México, pues prohíbe que se utilicen este tipo de declaraciones, tanto en las etiquetas de las fórmulas como en la publicidad y promoción. De hecho, la publicidad y promoción de fórmulas debe estar prohibida. Precisamente por esto, porque ese tipo de declaraciones en las fórmulas pues hacen que las mamás, los papás, los cuidadores, incluso los profesionales de la salud crean que ese producto es mejor que la leche materna, uh-huh, cuando los beneficios está más que probado científicamente que vienen por consumir leche materna y no fórmula. ¿Cuál sería el enfoque que tú podrías compartir desde el Observatorio de Salud Materna en la Universidad Iberoamericana de esta cuestión, ¿no? Estos aportes que tienen que ver en beneficio de la salud y de las economías familiares con respecto a favorecer y promover la lactancia materna? Sí, bueno, definitivamente tomamos, digamos que toda esta evidencia científica, ¿no? Como base, parte de la misión del Observatorio Materno Infantil, pues es visibilizar hasta qué punto se está avanzando en pro, ¿no? De, pues digamos que lograr metas establecidas mundialmente y a nivel país de lactancia materna exclusiva, ¿no? Es decir, que se amamante al bebé hasta los 6 meses de edad solamente con leche materna. Entonces es visibilizar en ese sentido, pero también de vinculación con ONGs, con la sociedad civil, con la academia, para que se puedan posicionar como ejes rectores de acción mucho más inmediata y se pueda trabajar sobre ello, ya sea en términos de investigación o en términos de, por ejemplo, convencimiento político, ¿sí? Uh-huh. Digamos que sí tratamos también, y de hecho dentro del observatorio hay una sección de monitoreo en donde las mamás pueden acceder, ¿no? Las mamás de niños menores de 2 años o mujeres embarazadas pueden de alguna forma, pues digamos reportar que han estado expuestas, ¿no? A estos sucedáneos, a promoción, ya sea a través de internet o a través de sus médicos, médicas de cabecera o de algún uh-huh profesional de la salud, ¿no? Y entonces, pues digamos que abrimos también ese espacio para de alguna forma, pues como decía, visibilizar pues que esa práctica, ¿no? de estar expuestos constantemente pues a publicidad engañosa es muy frecuente, ¿sí? Uh-huh. Y no solamente como en medios masivos de radio, de televisión, sino pues a través de redes sociales, uno, ¿no? De uno a uno. Digamos que la publicidad de estas fórmulas no solamente se limita como a
decir, bueno, me dio la leche o el folleto, ¿no? O sea, realmente, pues, digamos que la industria alimentaria y en específica de las fórmulas, o sea, puede financiar pues congresos médicos, ¿no? O sea, puede encontrar de alguna manera como facilitadores para que pues el mismo personal pues pueda promover esto, ¿no? Uh-huh. Me gustaría también retomar un poco lo de las fórmulas, o sea, definitivamente nunca va a haber una fórmula que se le parezca, o sea, la leche humana tiene alrededor de 280 componentes. Uh-huh. Sí, de diferente índole, o sea, puede ser hormonal, puede ser, pues, digamos que de regulación metabólica, etcétera. Entonces, no hay una sola, o sea, no se le acerca ni por, o sea, ni, está muy lejano a poder sustituir, ni siquiera acercarse a los beneficios que ofrece y a la composición que tiene la leche materna, ¿no? Yo quisiera hacer nada más hincapié en que si el tema de la lactancia materna se está abordando desde un enfoque de salud pública, es porque es un tema que implica a muchos sectores, implica favorablemente y puede llegar a afectar a muchos sectores. Entonces, la lactancia materna tiene que ver con beneficios a la salud de la madre y de las y los bebés, con repercusiones económicas en las familias y en el sector salud al momento de tener que atender en el presente o en el futuro enfermedades que pudieron haberse prevenido o por lo menos mitigado al momento de haber recibido una lactancia materna exitosa, y también tiene que ver con la industria y con la legalidad. ¿Es así? Entonces, creo que ahorita podemos dar un pasito e irnos al tema que este año adoptó la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tiene que ver con favorecer la práctica de la lactancia materna en los entornos laborales. Entonces, mi pregunta sería para ustedes encaminada a descubrir o explicar a nuestra audiencia qué tiene que ver, o sea, por qué es tan importante hablar, dedicarle toda esta semana a la información, a la sensibilización, a la comunicación de la lactancia materna en los ambientes laborales. Tiene que ver esto con la parte de la cultura, ¿no? De cómo ha cambiado, se ha modificado el rol de la mujer en la vida económica de las familias. Y eso a lo mejor también ha afectado o ha repercutido de manera negativa en la lactancia materna, porque a veces se tiene que abandonar la lactancia porque no se ofrecen en los entornos laborales espacios adecuados, o no solamente espacios, sino aceptación adecuada, apoyo adecuado para que se lleve a cabo una práctica exitosa en la lactancia materna. Entonces, ¿qué nos podrías comentar tú? Uh-huh. Pues bueno, definitivamente es un tema muy relevante y bueno, se ha considerado para esta semana en específico porque pues entre el 45 y 50%, depende del país, el contexto de la fuerza laboral, pues son mujeres, ¿no? Mujeres, uh-huh. Y pues una gran proporción de estas pues se encuentran en esta etapa reproductiva. Entonces, hoy en día, pues digamos que el ejercer la maternidad, ¿no? Y ejercer profesionalmente no se ha vuelto compatible. O sea, muchas mujeres se encuentran como en ese punto de inflexión y de elección, ¿no? Uh-huh. De decir, o abandono la lactancia o abandono mi trabajo o busco un trabajo que se adecue mucho más como a el rol pues que yo quiero ejercer como madre, ¿no? Entonces, pues digamos que recae de alguna manera esa decisión en la mujer, ¿no? Tanto de decidir entre uno u otro, pero también, pues digamos que socialmente y bajo un constructo social se ve como la responsabilidad de criar, incluso de una mujer que trabaja, ¿no? Recae en la mujer. Uh-huh. Entonces, bueno, ha habido muchísima evidencia mundialmente y, bueno, poco a poco va avanzando en México, en donde pues se ha visibilizado, ¿no? Todos estos efectos que puede tener el que la mujer pues abandone su trabajo o pues ya vimos que abandone la lactancia, ¿sí? Uh-huh. Y que de alguna forma pues no pueda hacer compatible, ¿no? Estas dos pues aspiraciones al final. Entonces, bueno, dentro de los centros laborales debe haber muchísimas condiciones para que esta mujer, o sea, pueda continuar su lactancia materna exclusiva, uh-huh. E idealmente, pues si lo decide también, ¿no? Y siguiendo estas recomendaciones, pues la prolonga hasta los 2 años o más. Como bien comentabas tú, no es
únicamente, no debe haber únicamente pues estos espacios físicos, ¿no? Que cumplan con estos criterios mínimos para poder amamantar, como un lactario. Debe haber una política laboral, ¿no? En donde se establezca pues que el trabajo es flexible, en donde se establezca pues definitivamente, ¿no? O sea, que existe un apoyo por parte de los pares, una sensibilización, que existe este ambiente y esta cultura laboral que realmente la favorezca, ¿no? Entonces, sí hay muchos aspectos a cubrir y por eso es pues sumamente relevante e importante. Acabas de mencionar una palabra que para mí, hablando de salud pública, siempre es importante. Yo siento que la salud pública en general no puede ejercerse o pensarse lejos de la cultura en la que está inmersa, ¿no? Entonces, hablar de una cultura a favor de la lactancia materna implica muchísimas cosas, ¿no? Implica eso, que no es una cuestión solamente de las madres o solamente que compete a las hijas o los hijos o los bebés, las bebés, sino en el que debería de estar involucrado todo el mundo, ¿no? Porque es algo natural. O sea, no es que nosotras nos inventamos querer amamantar, o sea, es algo que viene con nosotras, que es parte de nuestro ser mujer, y por lo cual a mí me hace mucho sentido y agradezco que este año la Organización Mundial de la Salud haya dedicado el tema a favorecer la lactancia exitosa en entornos laborales. ¿Qué se está haciendo en el Instituto Nacional de Salud Pública para ir en congruencia con esta promoción de espacios amigables para la lactancia? Ok, pues en la línea que dice Mónica, ¿no? Realmente llevar lactancia y trabajo en esta situación de crianza es todo un reto, ¿no? Y el trabajo, además de la característica de porque gran porcentaje de las mujeres nos estamos incluyendo, es porque realmente es identificado que es una de las principales barreras. A veces hay mucha dificultad en iniciar la lactancia y en establecerla, pero aún y cuando tú tienes una mamá exitosa en eso, cuando llega al ámbito laboral, precisamente no existe la protección ni el apoyo para que ella continúe brindando la lactancia materna, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo en el instituto? Pues precisamente brindando como unos espacios que le pueden dar cierta privacidad, que se llaman salas de lactancia, ¿no? Esa es su función, darle un espacio privado, confortable, cómodo, con elementos mínimos. Por lo regular, aunque puede ser una sala en la cual le lleven al niño y lo amamanten, pues bueno, esta dinámica a veces de trabajo no lo permite. Entonces también es un área en la cual la mamá puede extraerse, entonces puede haber bombas, ¿no? Para extraerse de uso hospitalario, para extraerse la leche, y también al menos un refrigerador que le permita ahí guardar la leche que se extrae. Pero no nada más, como ya voy a iterar en lo que decía Mónica, porque es muy importante, pensamos generar la sala de lactancia y entonces, listo, ¿no? Ya con eso pensamos que va a ser como la pastilla mágica que va a cubrir todo. Y precisamente es generar todo un ambiente, ¿no? Una cultura, un clima laboral a favor de proteger y apoyar la lactancia materna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros acabamos de reinaugurar e inaugurar los lactarios, ¿no? No teníamos el lactario de Tlalpan, ya afortunadamente se logró. Creo que son lactarios muy dignos, ¿no? Son muy lindos, cómodos, porque eso es lo que merecen nuestras mujeres trabajadoras, nosotros. Y además estamos tratando de implementar que tanto consejería, porque tenemos que capacitar a las mamás, tenemos que darles instrucciones. Y entonces estamos ahorita, precisamente como en la parte de reclutamiento, de identificar quiénes son las mamás usuarias o potencialmente usuarias, ¿no? Para convocarlas, empezarles a dar asesoría. A un modelo de individuo, ¿no? Porque en la jornada estuvo demarcado precisamente esta parte de como un enfoque del marco socioecológico, donde hay diversos ambientes. Entonces, a nivel del individuo, nosotros damos la consejería, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué estamos haciendo para pegarle a la política, ¿no? Y a la comunidad, porque la comunidad tiene que ver con la aceptación, con la cultura. Pues bueno, para eso, primero tenemos que tener un diagnóstico. Habíamos hecho un diagnóstico previo de nuestro lactario, cómo estaba, y también se hicieron entrevistas, y entre estas entrevistas que se les hicieron a las mujeres, algunas reportaron incluso haber tenido que dejar la
lactancia materna por sentir como un ambiente totalmente adverso y con el riesgo de perder su trabajo. Entonces, como ya decían, ¿no? Uno deja la lactancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer un diagnóstico, estamos desarrollando instrumentos que nos permitan evaluar primero para identificar y con base en esas barreras que identifiquemos a diferentes niveles, a nivel de los jefes, a nivel de los pares, de las mismas mujeres, de necesidades, poder ir tomando acciones, pero claro, a la par ya ir implementando estrategias que sabemos que son efectivas. Y son tal cual como mencionas, doctora, estrategias, es decir, ahorita acabas de mencionar que se está trabajando en el instituto por llegarle a la comunidad con las tácticas específicas de capacitación, etcétera, sensibilización, a lo mejor algún tipo de comunicación para la salud. Uh-huh. Y también a las autoridades. Y doctora Unar, desde la institución también se está generando evidencia para llegar al campo de las políticas, ¿no es así? Así es, además de lo que menciona la doctora Ivonne, pues en el instituto generamos desde nuestra área de investigación diferentes evidencia que pueda respaldar el incremento de la licencia de maternidad en México. Uh-huh. El año pasado se graduó una alumna de la maestría en economía, la que dirigí y con la que estimamos cuáles serían los beneficios de extender la licencia de maternidad pagada a mujeres en el sector formal. Cabe destacar que, como ya habían mencionado, de todas las mujeres con empleo remunerado en México, 44% tienen un empleo formal y 56% tienen un empleo informal, entonces no acceden a ningún tipo de licencia, ni siquiera la que tenemos actualmente, que es de 12 semanas. Entonces, bueno, como primer paso dijimos, bueno, queremos incidir para extender la licencia de maternidad y estimamos con modelos económicos y matemáticos cuáles serían los beneficios, no solo para la empresa, sino para la sociedad en general, por reducción de enfermedades tanto en el niño como en la mamá, porque hay beneficios para ambos en el corto y largo plazo, y por reducción de incapacidades para la empresa y que también el sector salud la tiene que pagar ese tipo de incapacidades a la mamá. Entonces todos estos son ahorros para los empleadores, para el sistema de salud y para la sociedad. Y se ha estimado que esos ahorros en costos directos e indirectos son de alrededor 673 millones de dólares anuales. Esto considerando las cifras de empleo de 2020. Y me dirán, bueno, ¿y cuánto cuesta la licencia de maternidad? Porque muchas veces comentan que la barrera es que es muy costoso. Pues en realidad el costo es de casi la mitad, de 378 millones de dólares. Por lo tanto, lo que vemos es que con cada dólar invertido en licencia de maternidad, en extenderla, vamos a tener un retorno de aproximadamente 1.8 dólares. Entonces decimos, es una estrategia costo-beneficio. Uh-huh. Y muchos empleadores que han podido extender la licencia de maternidad documentan los beneficios que tienen para su empresa. Hay beneficios, esta cifra que les doy es conservadora porque hay beneficios muy difíciles de costear en un modelo matemático como son la equidad de género, ¿no? El hecho de que haya una licencia de maternidad extendida favorece la equidad de género. Las mamás, como ya lo decía la doctora Ancira, pues no tienen que renunciar a su trabajo, van a estar contentas de estar en ese empleo, regresar después de su licencia de maternidad y van a ser más productivas. Uh-huh. Entonces estos son beneficios para empleadores y para la sociedad. Es que exactamente como bien decías, doctora, yo creo que hablar de congruencia en cuanto a exponer por un lado que las mujeres estamos siendo muy exitosas en el sector productivo y que cada vez sabemos más y bueno, sí, pero eso en términos de salud emocional y física en la mujer, ¿en qué tanto está repercutiendo? Y tenemos esto que está comentando ahorita usted, doctora, ¿no? O sea, hay costos económicos, hay costos emocionales, hay costos en salud presente y futura. ¿Cuáles serían, desde cada una de sus perspectivas, economía, salud, academia, las principales barreras que consideran barreras o mitos,
que consideran que en este programa podríamos no desmitificar por completo, pero sí decir, bueno, esto, ¿no? O sea, las fórmulas lácteas, que te digan que va a sustituir a la leche materna, es un verdadero mito, es una falacia. ¿Qué otras barreras consideran importantes mencionar para llamar la atención de quienes nos estén viendo y tratar de sembrar una semilla de sensibilización y de congruencia hacia la acción a favor de la salud de las mujeres, de la salud económica de los países y de la salud de nuestros niños y nuestras niñas? Sí, bueno, yo digamos que acotándolo al entorno laboral, o sea, creo que existen muchos mitos por parte de empleadores o por parte de la mayoría de las empresas, ¿no? Uno de ellos, pues bueno, es que las mujeres embarazadas o las mujeres en periodo de lactancia pues son menos productivas, ¿no? Y más bien es lo contrario, o sea, realmente si existiera una cultura laboral, como bien se mencionaba, o sea, habría una mayor productividad, una mayor lealtad, ¿no? Un menor ausentismo y eso genera a su vez más productividad y mayor retorno para la empresa. Pero digamos que esta estigmatización que existe al interior de los trabajos y por parte de pares, pues digamos que limita muchísimo, ¿no? El que la mujer y en realidad el binomio, pues se permita esta gran oportunidad de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, existe, yo creo que dentro de las barreras o mitos más fuertes es ese, ¿no? Decir, bueno, una mujer, y de hecho hasta en las entrevistas de trabajo, ¿no? O sea, se tiene este tipo de pregunta, o sea, ¿a los cuántos años vas a quedar embarazada? ¿Cuáles son tus planes a futuro en ese sentido, no? Y es ilógico pensar que si una gran proporción de mujeres en edad reproductiva forma parte de la fuerza laboral, pues no va a tener esta oportunidad. Ajá. Esta inquietud, incluso o sea, ya con esos cuestionarios ya te reprimen tu desarrollo pleno. O sea, ni siquiera te has embarazado o has tenido un bebé, o sea, y ya existe pues este estigma inicial, ¿no? Al entrar. Entonces, digamos que lo veo también como una oportunidad para las empresas. Yo creo que todos, en general la población, los académicos, toda la población ya estamos muy sensibilizados hacia los beneficios. Uh-huh. No es difícil que alguien no sepa cuáles son los beneficios. Pero para las empresas, pues finalmente, digamos, son negocios. O sea, al final buscan un retorno económico. Ahora creo que ha funcionado bastante sensibilizarlos por esta parte como de empresas socialmente responsables, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, frente a otras soy más socialmente responsable, uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque promuevo políticas o acciones con perspectiva de género, con perspectiva de equidad, etcétera. Entonces, creo que esa es como la mayor barrera. Y otra barrera, pues finalmente, digamos que es la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Se ve bien, por ejemplo, hemos hecho algunos estudios en centros laborales y se ve bien pues que cualquier persona salga a fumar, ¿no? Incluso fuera de los espacios laborales porque ya está prohibido, ¿no? Uh-huh. Pero no se ve bien que la mujer pues cada 3 horas se vaya a extraer la leche, se le ve como esa pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. Al final, y parte de la evidencia que se ha generado de las mismas mujeres, ¿no? Es decir, bueno, es que al fin, o sea, me dicen vete antes de 1 hora antes o entra 1 hora después, pero bueno, tú resuélvelo y al final, por ejemplo, en ciertos centros laborales donde se ha visto que existe esa política mucho más flexible, donde se trabaja por metas, o sea, se vuelve, pues digamos que un entorno mucho más productivo, ¿no? Y más amable y más favorable para la lactancia. Sí, un desarrollo integral, ¿no es así? O sea, no es nada más algunas empresas, algunos grandes corporativos, algunos centros de trabajo se van mucho por el desarrollo económico, pero se olvidan y dejan detrás el desarrollo humano, el desarrollo sostenible. Entonces, hacia allá hay que migrar, porque como mencionaba la doctora Unar, o sea, no es nada más una cuestión de que seas una empresa socialmente responsable, sino que también económicamente te puedes ver beneficiada como empresa o como corporativo en favorecer este tipo de prácticas de lactancia exitosa. Doctora, ¿algo más que le gustaría comentar al respecto? Como un mito, uh-huh. Yo pienso a nivel como más elemental, una de las principales barreras es la percepción de la mujer de producir insuficiente leche. Buenísimo. Uh-huh. Y
ahí quién sabe qué tanto es verdad y qué tanto más bien ha sido creado, ¿no? Acabamos de venir de la jornada donde precisamente se cuestiona mucho la cantidad o la producción de la leche de la mujer. Y la mujer nada más va a producir la leche que el niño necesita. Y al nacimiento no necesita tanto, máximo 7 mililitros. Entonces yo no sé por qué es la idea, ¿no?, de que piensan que tiene que producir la mamá como hay una taza, ¿no?, al menos cada vez. Entonces se va generando como este sentimiento precisamente, ¿no?, de no soy capaz, y además si el niño llora y llora mucho, también simplemente cuando el recién nacido, o sea, acaba de nacer, pues tiene muchas necesidades, es un mundo nuevo. Desde luego puede llorar por que tiene hambre, pero puede llorar por tantas otras circunstancias, además hasta por temperamento, así como hay unos más enojones, no más alegres. Entonces, todo esto tal vez es creado, pero es una gran barrera que tiene la mujer. Nosotros, uno tiene la percepción de que no es capaz de producir la suficiente leche para su hijo, pero eso que tanto es real y que tanto es creado realmente por todos, por el médico, por la presión de la familia, porque escuchan que llora el niño y entonces dicen, no, tu leche no, o hay médicos que en el desconocimiento, o sea, nuestro peor enemigo de la lactancia materna sí es el médico. Entonces, muchas veces le dicen a las mujeres, al contrario, ¿cuántas veces usted lo alimenta? No, pues, no sé, por lo menos en una hora me lo he pegado 2 veces. O sea, se va organizando, es el binomio. No, si son muchas veces quiere decir que no lo está alimentando lo suficiente, entonces dele fórmula. Primero dele la fórmula, luego dele el pecho. Entonces, es una barrera, pero también es como un mito. Y es un mito porque la gente no sabe cuánta es la cantidad de leche que realmente se tiene que producir. Y eso es... pues es muy fuerte, porque es la mujer que además, si no tiene uno el conocimiento, si uno ve del tamaño que es el estómago del bebé cuando nace, entonces por pura relación diría, si yo no puedo producir esta cantidad de leche, porque el estómago de mi hijo es de este tamaño. Entonces eso es lo que ayudaría, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que dar a la mujer? Información. En la medida que proveemos a la mujer a la mejor información a nivel individual, le estamos dando estos elementos para que ella pueda luchar contra todas esas barreras, ¿no?, y percepciones inadecuadas de los demás. Oye, acabas de mencionar algo que, digo, a mí me tocó vivirlo porque... tuve oportunidad de compartir mi primer año, digamos, con otras mamás. Y sí, o sea, efectivamente tú volteas y tú cuántas y cuánto. Y bueno, pues a lo mejor unas mamás producimos muchísima leche y otras poquitos. Distinto. Y entonces esa es como todo, yo creo, cuando tú sientes que algo te está saliendo mal y te encargas de asegurarte de ello, ya no es ni placentero, ni exitoso, ni de calidad, cualquier cosa que estés haciendo, ¿no? Sí. Y esto también tiene que ver con la lactancia. Entonces, información confiable que seguramente podremos encontrar en la página web del Instituto Nacional de Salud Pública. Prontamente vamos a ver si escribimos algo en la revista de la Escuela de Salud Pública de México. Pero bueno, doctora Michelle, algo para cerrar, algo que consideres que es importante dejar en la mente de los CEOs, en la mente de las autoridades. Pues es... Aprovechando, por ejemplo, el comentario que dijo la doctora Ivonne del mito de la cantidad de leche materna, ese mito es aprovechado y me atrevo a decir también infundado por las mismas empresas de fórmulas, porque uno al darle fórmula a un bebé va a tomar mucho más cantidad que la que tomaría de leche materna porque no hay un control de apetito y saciedad. Y el que lloren, por ejemplo, que puede ser por muchas razones y no por alimentación, es aprovechado por las industrias para hacer publicidad para sus fórmulas, diciendo, con esta fórmula tu bebé no va a tener cólicos, no va a llorar. Incluso hay una fórmula que dice va a dormir, ¿no?, de corrido, cuando eso no es lo natural. Pero la publicidad no solo se hace en televisión, radio, redes sociales. Desafortunadamente, una gran parte de la promoción de fórmulas se da a través de los médicos y de los profesionales de la salud.
La industria tiene visitas médicas con ellos donde promociona sus productos, pero incluso muchos congresos científicos, mucho de la capacitación también es dada por la misma industria. Por ejemplo, todo no es un mito, pero sí está demasiado generalizado la alergia a la proteína de la leche de vaca. El número de niños que tengan realmente una alergia es mínimo y se tendría que hacer una prueba específica. Pero incluso la industria de fórmulas le da a los mismos profesionales de la salud una escala que ellos desarrollaron científicamente para valorar si el niño tiene alergia, y hacen el checklist y si tu niño tiene alergia no puede tomar tu leche, tiene que tomar esta leche de fórmula de soya, por ejemplo, o hipoalergénica. Entonces todos estos mitos son auspiciados también por la misma publicidad que se da de diferentes formas. Entonces, algo con lo que quisiera que se fuera nuestra audiencia es que además de la extensión de licencia de maternidad y de garantizar las condiciones laborales para las mujeres con empleo, está esta otra parte que es regular y prohibir la publicidad de sucedáneos de leche materna, de fórmulas infantiles, porque están gravemente afectando la lactancia materna. Esa es la otra gran barrera en nuestro país que tenemos que ya resolver y trabajar juntos para incidir en la normatividad. Desde el Instituto y desde el CINIS lo hemos estado haciendo, hemos estado colaborando con Secretaría de Salud, con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para llevar la parte técnica que permita crear iniciativas o modificaciones a normas, y esperemos que sí lo podamos lograr. Es en beneficio de todos y de todas. Yo creo que además de toda esta información que se genera, toda esta evidencia que se genera, toda esta información que recabas de primera fuente, es importante reconocer que saber comunicar y poder comunicar de la mejor manera cada una de las personas y cada uno de los sectores a los que tenemos que dirigirnos para llegarles a esa conciencia, pues es también muy importante. Entonces, bueno, la idea de este programa de radio, pues es eso también, tratar de abordar un tema desde distintos enfoques para llegarle así a los diferentes sectores que estén relacionados con algún problema o tema de salud pública importante, como es el caso de la lactancia materna. Y yo nada más cerraría este programa recordando que hablar de lactancia materna es hablar de calidad, de calidez, de salud emocional, de salud física, de cultura, de apoyo, de solidaridad y de derecho, ¿no? O sea, tenemos que trabajar todas y todos a favor de la lactancia materna. Antes de despedir el programa me voy a permitir nada más hacer un breve anuncio importante. Próximamente también ustedes ya se van a enterar porque vamos a mandar un correo, pero el 24 de agosto, el jueves 24 de agosto, estamos organizando una feria de salud pública en familia. Justamente vamos a tratar de montar diferentes stands para que de manera muy lúdica, muy didáctica, podamos exponer los diferentes temas de investigación o académicos que se estén desarrollando en el Instituto Nacional de Salud Pública o en la Escuela de Salud Pública de México, y que vengan las familias y que puedan entender qué está pasando con lo que se hace en esta institución, pero también que la participación que ellas y ellos pueden tener para favorecer su salud y de la comunidad. Entonces, recuerden, el 24 de agosto de 10 a 2 de la tarde vamos a estar a puertas abiertas en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado venir hoy después de la jornada tan larga que se aventaron para conmemorar esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Espero que tengamos más adelante oportunidad de seguir dando seguimiento a este importante tema. Gracias a ustedes también. Nos vemos la próxima. Gracias.